Hola y muy bienvenidos al cuarto episodio, si no me equivoco, de Leyendo con Cata. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre el libro del mes de abril, que es Iron Widow, la viuda de hierro de Ziran J. Zhao. Un libro inspirado en mitología china, en historia china y creo que también en un anime de ciencia ficción. Como siempre, voy a comenzar con una lectura del primer capítulo de Iron Widow. La verdad es que decidí simplemente saltarme el prólogo del libro porque está narrado por otro personaje, no por la protagonista, y en mi opinión no aporta tanto contenido a la historia en sí misma o a lo que nos interesa analizar de la historia. Así que decidí saltarme el prólogo y pasar directamente al primer capítulo del libro. Como es costumbre, básicamente en los últimos videitos, el libro lo tengo en inglés, así que voy a estar leyendo desde la Kindle, donde conseguí un fragmento del libro en español. Así que vamos a comenzar con eso y después vamos a analizar entonces el resto de la historia y reseñar el libro del mes de abril. Capítulo 1. La mariposa que espero que no sea mi hermana muerta. Durante 18 años, mi uniceja ha evitado que me vendieran con el único propósito de sufrir una muerte dolorosa y terrorífica. Hoy por fin la voy a jubilar tras años de impecable servicio. Bueno, yo no. Gigi es quien se encarga de las pinzas que mi hermana dejó tras su marcha. De rodillas sobre la esterilla de bambú que hemos extendido sobre la tierra húmeda del bosque, me levanta la barbilla mientras me arranca pelo tras pelo. Me arde la piel como si la estuvieran quemando poco a poco. Los bucles de su melena, negra como la tinta y medio recogida en un moño, rozan su túnica clara de seda mientras tira. Yo llevo el pelo mucho más enredado y reseco que el suyo, recogido en un moño desaliñado bajo un trapo harapiento. Aunque el trapo huela a grasa, cumple con su cometido de apartarme los mechones sueltos de la cara. Intento parecer despreocupada, pero cometo el error de quedarme mirando las facciones amables y concentradas de Gigi durante demasiado tiempo, con el deseo de grabarlas en la mente para tener algo a lo que aferrarme en los últimos días de mi vida. Se me hace un nudo en el estómago y noto una cálida presión en los ojos. Al intentar entornarlos para contener las lágrimas, solo consigo que se me resbalen por los costados de la nariz. En serio, nunca funciona. Gigi se percata, evidentemente. Se detiene por completo para averiguar qué ocurre, aunque no tiene motivos para pensar que puede hacer otra cosa, salvo una reacción a este ataque que están sufriendo mis poros. Aunque no tiene ni idea de que esta será la última vez que nos veamos. ¿Todo bien, Setian?, susurra, con la mano de depilar suspendida sobre un delicado remolino de humedad procedente de la cascada cercana a nuestro escondrijo. El agua del riachuelo que fluye a toda velocidad junto a los árboles bajos tras los que estamos acurrucados ahoga el sonido de su voz y la oculta de cualquier persona que pudiera descubrirnos. Si sigues tomándote descansos, no. Pongo los ojos enrojecidos en blanco. Vamos, hagámoslo de un tirón. Vale, está bien. Su ceño fruncido se convierte de repente en una sonrisa que me desarma. Me seca los ojos con las mangas de su sofisticada túnica de seda y se remanga hasta casi la altura de los codos. Son mangas de persona rica, tan largas y flojas que no resultan nada prácticas. Me burlo de ellas cada vez que viene a visitarme. Aunque, siendo justos, no es culpa suya que su padre no lo deje salir de la propiedad, ni a él ni a sus 27 hermanos, vestidos con algo que no sea lujoso. La brillante luz del sol, visible por primera vez tras varios días de lluvia, baña con sus rayos nuestro mundo secreto del calor húmedo y hojas temblorosas. Retales de luz y sombras motean los pálidos antebrazos de Gigi. El intenso olor verde de las plantas primaverales nos rodea por completo, tan intenso que casi se puede saborear. Las rodillas de Gigi, hasta cuando se arrodilla lo hace de forma correcta y formal, se mantienen a una distancia minúscula pero insalvable de mis piernas, dobladas de cualquier manera. Su ropa de diseño contrasta enormemente con la aspereza envejecida de mi túnica y mis pantalones tejidos en casa. Hasta que lo conocí, no tenía ni idea de que la ropa pudiera ser tan blanca ni tan suave. La velocidad de los tirones aumenta. Duele muchísimo, como si mi ceja fuera una criatura viviente a la que estuvieran dividiendo poco a poco en dos. Así que, si se me vuelven a llenar los ojos de lágrimas, no resultará extraño. Ojalá no tuviera que involucrarlo en esto, pero sé que, llegados a cierto punto, me sería demasiado doloroso enfrentarme a mi propio reflejo y hacerlo yo misma.
solo vería a mi hermana mayor, Ruyi. Sin los pelos descuidados que han mantenido bajo mi valor de mercado, me pareceré muchísimo a ella. Además, no creo que yo fuera capaz de diseñar 2 cejas iguales a partir de ese ente que tengo. ¿Cómo voy a presentarme voluntaria para morir con cejas desiguales? Me distraigo del dolor abrasador deslizando los dedos sobre la tableta luminosa que tiene Gigi en el regazo, leyendo los apuntes que ha tomado en clase tras su visita del mes pasado. Cada roce me parece más escandaloso que estar a solas con él en una montaña fronteriza, rodeados de vegetación y del calor de la primavera, respirando las mismas volutas de aire terroso y embriagador. Los ancianos de la aldea dicen que las chicas no debemos tocar estos aparatos divinos, porque los profanaríamos con, no sé, nuestra feminidad retorcida o algo así. Es solo gracias a los dioses del cielo que pudimos reconstruir la tecnología como la de esta tableta, tras la era perdida en la que la humanidad se achantó ante la presencia de los Júndunes. Sin embargo, a mí me da igual tener deudas con los ancianos o con los dioses. Si no me respetan por ser de la mitad mala de la población, yo tampoco pienso respetarlos. Honestamente pensé que la parte más importante del primer capítulo y la razón por la que me salté el prólogo llegaría mucho más temprano en este primer capítulo, pero no quiero tener que leer el capítulo completo para poder ponerlos un poco en contexto de lo que está pasando, así que muy resumidamente voy a explicar lo que queda del primer capítulo y lo que acabamos de leer también. En esta historia seguimos entonces a Setian, una joven, creo que tiene alrededor de 18 años, no más que eso, que como pudimos leer, como pudimos escuchar, va a ofrecerse voluntaria a su propia muerte. ¿Qué significa esto? Como se explica en el prólogo, hay unas crisálidas que son básicamente unos robots gigantes que deben ser manejadas o conducidas por un hombre y una mujer. El hombre por lo general tiene un gran poder interno que es el chi. Esto está obviamente inspirado en la cultura china, así que el chi es muy muy importante. Y la mujer por lo general tiene un chi mucho más bajo, un poder mucho más bajo, y generalmente cuando pelean con los Jundunes, que son otras crisálidas pero que llegaron en teoría como a invadir el planeta, el poder del hombre finalmente absorbe el poder de la mujer y termina matándola. Las mujeres saben perfectamente que es una muy alta posibilidad de que si yo me enlisto en el ejército siendo mujer, lo más probable es que vaya a morir, aunque existe la posibilidad de que milagrosamente el hombre con el que me emparejen y yo seamos compatibles, podamos luchar al mismo nivel y los dos lleguemos a sobrevivir. Entonces a las mujeres les venden esta idea de convertirse en una princesa básicamente, porque los hombres son considerados príncipes. Entonces ellas les dicen que pueden convertirse en una princesa y así venderles la idea de que existe una mínima posibilidad de que logren sobrevivir a manejar esta máquina, pero por lo general no, por lo general estas mujeres mueren. Y nuestra protagonista, Setian, lo tiene perfectamente claro. Obviamente siendo una cultura bastante machista y que aprecia muchísimo la belleza y la feminidad, Setian, teniendo su uniceja, simplemente no puede llegar y presentarse así, porque lo más probable es que ni siquiera la vayan a considerar para convertirse en una posible piloto del ejército. Entonces ella necesita depilarse las cejas para cumplir con todos los cánones de belleza y presentarse como una mujer hermosa y sumisa y dispuesta a absolutamente todo, literal todo, para prácticamente dirigirse a su propia muerte. Ahora, cuando las mujeres mueren en uno de estos ataques, especialmente cuando el hombre drena su chi, su energía, y ella muere en combate, su familia recibe una gran recompensa por el sacrificio de haber regalado a su hija para luchar contra estas bestias monstruosas, máquinas gigantes que vienen a invadir el planeta. Pero Setian no va con la intención de morir y entregarle a su familia esta gran recompensa por su muerte, que podría ser considerado algo altruista o desinteresado. No.
Setian tiene un plan. Ella lo que quiere es entrar como concubina, creo que es la palabra, de un piloto en específico. El mismo piloto al que fue asignada o de alguna forma llegó su hermana, que está muerta. Y esta hermana fue asesinada, se supone, en teoría, por este mismo piloto. Pero su muerte no se produjo en combate, no se produjo en una batalla, sino que se produjo antes. Entonces, la familia nunca recibió una recompensa monetaria. Y Setian no va con la intención de que su familia esté también con una mejor situación económica, y ya que mi hermana no pudo sacrificarse por nuestra familia, voy a hacerlo yo. Ella quiere venganza. Ella quiere saber si este piloto en efecto mató a su hermana y quiere vengarse de él. Ella quiere asesinarlo y sabe que eso no solamente le puede causar su propia muerte, sino que la muerte de sus padres, de sus abuelos y de su hermano, sino que está completamente dispuesta a sacrificar a toda su familia para encontrar justicia por la muerte de su hermana. Y es por eso entonces que ella pide la ayuda de Yishi, este amigo con el que se encuentra una vez al mes más o menos, escondidos en la mitad de los bosques, para depilarle las cejas, hacerla más bonita y hacerla más presentable y atractiva hacia este piloto, cosa de poder acercarse lo suficiente para poder averiguar si es que realmente mató a su hermana y así llevar a cabo su plan. Setian también se debate si contarle o no contarle a Yishi que esta será realmente la última vez, porque dentro de 2 o 3 días ella va a simplemente entregarse al ejército. La va a ir a buscar un tipo de aerodeslizador, como algo parecido a un avión, una cosa así. Yo me lo imaginé más cercano a un helicóptero, pero más grande y más cerrado. Pero la verdad es que eso es lo menos importante en este momento. El punto es que dentro de 2 o 3 días Setian va a irse de su pequeño pueblito, va a ir más cerca hacia lo que podría considerarse como la muralla china, que en teoría no es China, pero está inspirado en China, así que sí es la Gran Muralla o la muralla, pero no es la Gran Muralla china. Entonces Setian va a ir hacia la muralla, donde va a conocer a este príncipe y va a empezar a llevar a cabo su plan y desarrollarlo y ver qué fue de su hermana, qué realmente pasó, es este hombre realmente culpable y cómo podemos hacerle pagar por la muerte, por el asesinato de mi hermana. Este es entonces muy básicamente el resumen del primer capítulo y de algunas cosas que Setian, nuestra protagonista, está esperando cumplir desde este punto en adelante en la historia. Entonces, con todo esto de lado, con todo esto ya aclarado y explicado un poquitito, necesito hacer un breve disclaimer o una breve aclaración. Esta no es la primera vez que intento leer este libro. Me lo recomendó un amigo a finales de 2019, principios de 2020, la verdad no me acuerdo muy bien, hace un buen rato. Y cuando lo quise empezar a leer, leí solamente los 2 primeros capítulos. Entonces tuve que releer estos 2 primeros capítulos para no solamente recordar lo que estaba pasando, sino que refrescarme la memoria, porque me había imaginado o recordaba mal algunos detalles de la historia. Y lo segundo que necesito aclarar es que yo sabía que esto estaba inspirado en historia/mitología china, con un gran giro hacia la ciencia ficción, y estaba bastante mezclado con un anime que nunca vi. Me parece que es Darling in the Franxx, pero no estoy completamente segura de que en efecto sea ese el anime que inspiró esta historia. Y la verdad es que no estoy segura de que una vez habiendo leído este libro quiera ver el anime, pero este disclaimer va más en el sentido de que nunca imaginé que el sistema de mechas, que son estos robots gigantes que son manejados por personas, fuera tan complejo y tan bueno al mismo tiempo. La autora no solamente escribió y describió muy bien cómo funcionaban estas máquinas, sino que también hace sentido en el desarrollo de la historia, y la forma en la que estas máquinas funcionan realmente aporta contenido a la historia. Entonces, con estos 2 disclaimers ya listos, ya realizados,
pasamos al análisis o a la reseña en general de este libro. Este es un libro de 395 páginas aproximadamente, bastante rápido de leer, muy entretenido también, pero que además es breve, es complejo y se entiende muy bien. Está lleno de giros bastante impresionantes en la trama, cosas que realmente no me esperaba que pasaran, o esperaba que pasaran pero no tan luego en la historia, que en ciertos momentos me hizo dudar realmente si el resto de la historia iba a ser igual de movida, igual de rápida, o solamente iba a ser una historia de relleno e íbamos a tener así como un montón de páginas de nada. No. En realidad, la historia avanza bastante rápido, pero pasan muchas cosas y se ve un gran desarrollo de personajes, no solamente de la protagonista, sino que de otros personajes secundarios que son muy importantes para la trama. Como dije, la trama es compleja, especialmente en el funcionamiento de los mechas, de los robots. Pero no solamente está bien explicado, sino que, como ya dije, hace sentido y es importante para lo que sucede más adelante en la historia. No creo que solamente en este libro, sino que en la continuación. Honestamente, encontré muy poquititas cosas que criticar de esta historia y eso no pasa muy seguido. Es un libro bastante entretenido, como dije, es rápido, es muy rápido de leer y había momentos en los que simplemente no podía dejar de lado la lectura, que me fijé una cantidad de páginas o de capítulos por día y necesitaba continuar porque sabía que tenía que encontrar respuestas rápido y en 1 o 2 capítulos más las iba a encontrar. Este libro lo leí tanto en físico como en audiolibro y lo único que tengo que criticar del audiolibro es a la narradora. La historia en sí misma estaba muy bien escrita, pero la narradora no me gustó para nada. Encontré que era muy monótona, no le ponía ningún cariño a su narración y había ciertos momentos en que tuve que volver a leer lo que había escuchado porque simplemente no entendía quién estaba hablando en el audiolibro. No sabía si eran narraciones de la historia, si eran pensamientos de la protagonista o eran dos personajes manteniendo una conversación. Pero de nuevo, eso es un problema de la narradora del audiolibro y no del libro en sí mismo. Por otro lado, mencioné que la historia se desarrolla bien rápidamente, pero no es apurada o no se sintió apurada en ningún momento. Todas las cosas que suceden tienen que suceder, están ahí por alguna razón y son importantes en el desarrollo de la historia. Si bien la historia es bastante rápida y llegamos a ciertas conclusiones mucho antes de lo que uno como lector podría haber esperado, la secuencia de acciones que viene después, todo lo que pasa después de ese momento es necesario, lleva a la protagonista, lleva la historia hacia adelante y es lo que nos va guiando rápidamente hacia el final. Lo único que podría decir que sí voy a criticar y que no me gustó tanto es la protagonista. Pero no es porque esté mal escrita, sino porque es un personaje bien complejo. Creo que esa es la palabra clave de este libro en general. Pero es un personaje bien complejo y con quien me costó mucho empatizar. Setian es una clara representación de lo que es una mujer fuerte, una mujer de carácter fuerte, de muy fuerte personalidad, de mente muy fuerte, muy inteligente también. Incluso para ser una joven de un pueblo fronterizo, un pueblo generalmente pobre y con mala educación, no solamente por la pobreza, sino por el hecho de ser mujer. Pero me pareció que en algunos momentos llega a pecar de lo que podría ser un poco de soberbia y tiene un gran problema de manejo de la ira. Esta mujer está enojada y tú lo vas a saber desde el primer momento. Y es esta ira la que lleva a nuestra protagonista a hacer ciertas cosas que tal vez podría haber pensado un poquitito mejor. La lleva a hacer cosas irracionales, que no pensó claramente, que le pueden traer graves consecuencias no solamente a ella, sino que a otros, y no necesariamente a su familia, porque en realidad a ella no le importa mucho su familia, pero le puede traer consecuencias generalmente negativas a otras personas a su alrededor. Pero es este mismo problema de ira, es esta misma incapacidad de pensar
y razonar un momento antes de actuar, lo que la convierte en un muy buen personaje. Es, como dije, un personaje bastante complejo, está bien desarrollado, podemos ver también su crecimiento a lo largo de la historia, que no es mucho, no es que aprenda a manejar su ira entre el principio de la novela y el final de la novela, no, pero sí podemos ver que tiene un pequeño desarrollo, un pequeño crecimiento, empieza a apreciar ciertas cosas que antes simplemente despreciaba, empieza a tomarle cariño a algunas cosas que simplemente no le interesaban antes y vemos que por lo menos se mantiene fiel a sus ideales, que en mi opinión es bastante importante. Pero como dije, por culpa de estos problemas de ira, por culpa de esta incapacidad de reflexionar en ciertos momentos, me costó un poco empatizar con Setian. Por otro lado, yo sigo a la autora en redes sociales y vi mucho de su marketing cuando estaba intentando vender esta historia. Bueno, en realidad ya estaba vendida, pero promocionarla en redes sociales, llegar a nuevos lectores, a nuevos seguidores, y a ella realmente le gusta mucho hablar de su libro porque yo diría que es su mayor orgullo, este y la continuación, obviamente, pero la autora realmente ama haber escrito estos libros y está constantemente compartiendo en redes sociales detalles y momentos y haciendo muy buen marketing de su historia para sí misma. Y una de las cosas que esta autora destacó constantemente, especialmente al principio, cerca de 2020, ¿cuándo se publicó este libro? Esta edición, la más temprana, es de 2021, pero no me hace sentido porque estoy casi segura de haber leído o haber escuchado este libro antes de la pandemia. Puede que esté equivocada, pero estaba casi segura de que había sido antes de la pandemia. En fin, nos estamos desviando del tema. Cuando empecé a seguir a la autora en redes sociales, especialmente TikTok e Instagram, lo que ella más destacaba era la existencia de un verdadero triángulo amoroso. Y no estamos hablando de algo así como Crepúsculo, en que está Bella y está Edward y está Jacob, y a Bella igual le gusta un poquitito Jacob, pero ella en realidad quiere estar con Edward, pero si no está Edward igual podría ser feliz estando con Jacob. No estamos hablando de algo así, no estamos hablando de ok, sí, yo lo amo, pero igual me gusta un poquitito, o como que igual podríamos estar juntos. No, estamos hablando de un verdadero triángulo amoroso. Tenemos a Setian, tenemos a Yishi y tenemos a otro personaje que aparece un poquito más adelante, que es un piloto a quien emparejan con Setian. Y Setian no solamente sobrevive un ataque con este piloto, sino que empieza a desarrollar simpatía por este piloto que al principio la verdad no le caía muy bien. Y aunque te dejan bien claro desde el principio que Setian quiere estar con Yishi, quiere mantener una relación con él, en teoría no está permitido porque ella está emparejada con este otro piloto, con quien se supone están en una relación de pseudo casados. Aunque no haya de por sí un matrimonio, tiene que haber una relación relativamente exclusiva, por lo menos desde la parte de ella. Ella tiene que ser exclusiva con él. Y a lo largo de la historia, este otro piloto y Yishi tiene ciertos encuentros, ciertos momentos en los que podemos ver tintes de que podría haber algo más. Podría ser no solamente una relación entre amigos, sino que realmente un trío, un triángulo amoroso en el que está Setian, Yishi y este otro piloto, todos involucrados. No al mismo tiempo, pero sí todos con todos. Y la existencia de este triángulo amoroso no solamente nos aporta algo nuevo en la historia, algo que en general no se ve mucho, especialmente cuando se habla de relaciones poliamorosas, porque por lo que yo he leído, en general es una mujer y varios hombres o un hombre y varias mujeres, lo que se puede entender como harem o reverse harem, pero este triángulo amoroso tiene importancia y significancia en la historia. No está ahí por el morbo o por el placer del lector, porque además no es explícito, no es gráfico, nada de eso. Solamente te dicen lo que va a pasar o lo que está pasando, pero muy por encimita, muy detrás de un velo. Pero la existencia de este triángulo amoroso, repito, es importante para la historia, para el manejo de una máquina en específico, especialmente, que es una máquina bastante compleja, bastante difícil de manejar y que requiere mucha energía, mucho
chi. Entonces, la energía extra de un tercer personaje, de una tercera persona, ayuda a que los dos pilotos, Setian y el otro piloto, puedan manejar mucho mejor esta máquina y tener mayores probabilidades de sobrevivir todos en un ataque en la guerra. Como dije bastante al principio, este libro tiene muchos giros en la trama muy impresionantes, cosas que realmente me tomaron por sorpresa, cosas que honestamente ni siquiera esperaba. Obviamente hacia el final de la historia estamos esperando los momentos más intensos y más movidos, pero hubo personajes con los que me sentí traicionada. Pensé que podía confiar en ellos y no, al parecer no. Tenían intereses o prioridades muy diferentes y entiendo perfectamente por qué hicieron lo que hicieron. No por eso estoy contenta con las decisiones que tomaron. También el epílogo de este libro fue realmente impactante. Se hace una gran revelación que cambia todo para el segundo libro y realmente no sé qué puedo esperar para la siguiente, para la continuación de esta novela. Honestamente, todo lo que creíamos real en esta historia está construido sobre un castillo de naipes, podría decirse, o una casita de papel. Todo es falso. Y no voy a decir nada más porque obviamente no quiero hacer el spoiler, pero honestamente quedé muy sorprendida con cómo se reveló todo esto, qué fue lo que realmente estaba pasando muy en el trasfondo de la historia y que no podíamos entender desde el comienzo porque habían cosas que no se habían explicado bien, no por falta de desarrollo de parte de la historia, sino porque ni la protagonista ni otros personajes alrededor de ella sabían exactamente qué es lo que estaba pasando. Y aquí se revela exactamente todo lo que había en el fondo, todo lo que había detrás. Y ahora Setian y los demás personajes tienen que lidiar con las consecuencias de esta revelación. Así que decir que estoy ansiosa por leer la continuación que me dejé en Alemania estúpidamente. Culpo a Chris, mi marido, por no decirme que tenía que traer el segundo libro. Decir que estoy ansiosa por leer la segunda parte es decir poco, honestamente. Quiero saber qué pasa. Y como dije, no me gustó la narración del audiolibro, así que no creo que vaya a escucharlo. Aunque lo tengo, pero no creo que vaya a escucharlo. No, no es una alternativa, no es una opción. Obviamente, después de todas las cosas buenas que he dicho sobre este libro, no es sorpresa que esta sea una novela de 5 estrellas. Muy buen libro. No soy muy fanática de la ciencia ficción. En general intento irme por lo que es más fantasía o lo que es más magia y cosas por el estilo, que podría ser básicamente fantasía, pero de ciencia ficción he leído algunas pocas cosas y este es de los mejores libros de ciencia ficción que he leído en la vida. No solamente toma inspiración de personas reales, de personajes que existieron en la historia de China, en la historia del mundo, y está claramente inspirado en las guerras entre China y los hunos y la construcción de la Gran Muralla y todo eso, sino que la mezcla de todo este contexto histórico con la ciencia ficción, con los mechas, con estos robots gigantes, con la cultura y las creencias chinas, hace tanto sentido que me da mucha pena que no sea real. Y también me da mucha pena haber dicho al principio de este club de lectura, cuando fijé las reglas iniciales, que no íbamos a leer continuaciones, porque me habría encantado leer la continuación con ustedes, pero tenemos que seguir las reglas, así que no va a ser posible ni para mayo, ni para junio, ni el resto del año. Veremos si para 2026 cambiamos un poco las reglas o si simplemente hago un blog de lectura aparte. Pero esa es entonces la reseña de Iron Widow, Viuda de Hierro, de Ziran J. Yo diría que la parte más difícil de toda esta historia es la pronunciación de los personajes, de los nombres, de algunos lugares, y el hecho de que tuviera el audiolibro me ayudó muchísimo a poder entender cómo se pronunciaba, cómo se decían ciertas cosas, pero en realidad eso es lo de menos. Ya siendo este el cuarto libro que reseñamos aquí en el canal, me encantaría saber cuáles son sus opiniones sobre cómo hemos estado funcionando últimamente en el club de lectura, si hay algo que les gustaría cambiar, si
Si hay algo que les gustaría que hiciéramos diferente. Todavía no creo que estemos listos para la creación de un Discord o un lugar donde nos podamos reunir semanalmente, 2 veces al mes o por lo menos una vez al mes a discutir en profundidad esta historia, los libros que vamos leyendo y conversar como un club de lectura realmente. Pero es algo que me gustaría ir logrando de a poquito y espero que de aquí a final de año podamos por lo menos lograr una pequeña comunidad con la que podamos conversar y discutir los libros que vamos leyendo. Como siempre, no olviden dejarme en los comentarios todas sus opiniones, qué es lo que pensaron del libro, si es que es la primera vez que pasan por aquí, por el canal, por el club de lectura. Pueden haber leído este libro en cualquier otro momento, no solamente durante el mes de abril. Y me encantaría saber también qué es lo que opinaron ustedes de este libro. Muy luego se va a venir el anuncio del libro para el mes de mayo. Y ahora vamos a volver a hacer un pequeño cambio, vamos a irnos más hacia lo que es un clásico, no tanto de fantasía o ficción, sino un clásico más cercano a lo que es ficción histórica. Obviamente, si tienen sugerencias para más adelante, no solamente para el mes de mayo, sino que obviamente si tienen sugerencias para más adelante, algún libro que quieran recomendar para el club de lectura, que cumpla con todas las reglas, que sea relativamente cercano a las 500 páginas en español y accesible, no olviden dejarlo en los comentarios también. Tampoco olviden seguirme en todas mis redes sociales, como siempre los links están abajito en la descripción. Y no olviden suscribirse a mi canal para tener más contenido lector, reseñas del club de lectura, vlogs de lectura y cositas por el estilo. Dicho todo esto, me despido con un beso y un abrazo muy grande y nos estamos viendo muy luego en un próximo videito. Bye bye.